Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por esta nueva oportunidad que tenemos de estar en este lugar para alabar y glorificar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así de que ya hemos adorado al Señor, ya hemos alabado y queremos esta noche hacer una oración, pero sin antes pues también mandarle un saludo a todos los hermanos y amigos que siempre nos están siguiendo por las redes sociales. Así de que esperando que se encuentren bien de salud, tanto ellos como sus familias. Así de que vamos a cerrar nuestros ojos. Lo voy a invitar a que ahí donde usted se encuentre, si tiene tiempo, cierre sus ojos y pueda tomar una Biblia para que juntos podamos meditar en la palabra del Señor. Así de que vamos a orar pidiéndole a Dios que sea Él quien nos bendiga a través de su palabra, como siempre lo hace. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos esta noche, Señor, una vez más por este momento tan especial que tú nos das de poder adorarte, de poder glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque siempre cuidas de nuestra vida, Señor. Oh Dios amado, esta noche te hemos adorado, te hemos alabado. Queremos también meditar en tu palabra, Señor, abrir nuestros corazones para que a través de esta palabra tú puedas hablar a nuestra vida, Señor, y puedas fortalecernos como siempre lo haces. Te doy gracias por cada uno de los hermanos, por cada uno de los amigos, Señor, en cualquier parte, hermanos que están en Houston, Señor, en El Salvador, en Los Ángeles, en Utah, en cualquier parte donde nos sintonizan, Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú glorificándote y exaltándote poderosamente. Gracias te damos esta noche y esperamos, Señor, que a través de tu palabra podamos ser controlados y edificados. Gracias, Espíritu Santo, por estar siempre en nuestras reuniones, por siempre acompañarnos en todo momento. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Lo voy a invitar, hermano, a que abra su Biblia en el capítulo 49 de Isaías, que es el capítulo que estamos estudiando. Capítulo 49 de Isaías, del versículo 4 en adelante. Isaías, capítulo 49, versículo 4 en adelante. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: y yo que había pensado, he pasado trabajos en vano, he gastado mis fuerzas sin objetivo para nada. En realidad mi causa está en las manos del Señor, mi recompensa está en poder de mi Dios. He recibido honores delante del Señor mi Dios, pues Él ha sido mi fuerza. El Señor que me formó desde el seno de mi madre para que fuera su siervo, para hacer que Israel, el pueblo de Jacob, se vuelva y se una a Él. Dice así: no basta con que seas mi siervo, solo para restablecer las tribus de Jacob, para hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo haré que seas luz a las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. El Señor, el Redentor, el Dios Santo de Israel, dice al que ha sido totalmente despreciado, al que los otros pueblos aborrecen, al que ha sido esclavo de tiranos: cuando los reyes y los príncipes te vean, se levantarán, se inclinarán delante de ti, porque yo, el Señor, el Dios Santo de Israel, te elegí y cumplo mis promesas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si usted se recuerda, en los primeros versículos del 1 al 3, habíamos estado hablando sobre el llamado y la preparación que el Mesías había tenido desde antes de la fundación de todas las cosas. Es decir, que
esa misión que el Señor vino a desarrollar en la tierra fue algo que se dio precisamente antes de que todas las cosas fueran hechas. Es decir, que Dios no lo hizo de un momento a otro, sino que fue preparado desde antes, anticipadamente, para llevar a cabo esa misión. Ahora, los versículos que ahora, hermanos, nos corresponden estudiar, hablan sobre lo que estaba pasando en esa misión que el Señor había venido a hacer. Dice el versículo 4: yo que había pensado, he pasado trabajos en vano, he gastado mi fuerza sin objeto, para nada. En realidad mi causa está en las manos del Señor, mi recompensa está de mi Dios. Es decir, pudiéramos pensar quizás a la luz de estos versículos sobre la confianza que el Mesías tenía, estaba en Dios el Padre. Es decir, que estos versículos, hermanos, del capítulo 4 en adelante, nos hablan sobre esa labor y ese desarrollo que el Señor tuvo, pero que este versículo 4 nos da precisamente un detalle muy importante, porque el profeta Isaías no solamente está hablando en primera persona, sino en segunda persona también. Es decir, él, como siervo de Dios, como profeta de Dios, uno de los trabajos que cada profeta tuvo era tratar de traer definitivamente al pueblo de Dios que se había desviado una vez más al camino correcto, es decir, traerlos a Dios. Ese fue el propósito de Dios con los profetas, de que Israel volviera al camino que había dejado. Ahora, pero el profeta, hermanos, en estos versículos nos da a conocer algo que muchas veces pasa en las personas. Es decir, hay un desaliento por el trabajo que tienen que desarrollar. Ahora, y este versículo 4, hermanos, nos deja claro de cómo el profeta se sentía cuando veía que su trabajo de traer a Israel precisamente a Dios una vez más no se había llevado a cabo. Recuerden, hermano, que los profetas pasaron por una serie de problemas, dificultades, en donde ellos una y otra vez amonestaron al pueblo a abandonar la idolatría, a abandonar todo aquello, hermanos, para que ellos pudieran regresar a Dios. Pero aunque el trabajo fue arduo, hermanos, siempre también hubo desánimo en la vida de ellos cuando veían que el trabajo que Dios les había dado no se llevaba a cabo. Es decir, ellos tuvieron, hermanos, momentos en que su ánimo, es decir, los había llevado precisamente a que ellos vieran que el trabajo que Dios les había encomendado, como que ellos sentían que no lo habían desarrollado de la manera en que Dios quería. Ahora, y esto lo podemos ver, hermanos, muchas veces en cada profeta y en los apóstoles también. Yo no sé si usted se recuerda precisamente en los tiempos de el profeta Elías. Elías llegó un momento, hermano, después de que dice que él huye de la presencia de Jezabel, que lo quería matar. Llegó a un momento de desánimo precisamente, donde se dice que él quería hasta morirse. Ahora, esos son, hermanos, las dificultades, es decir, hay un deterioramiento, hermano, en la vida humana, en donde precisamente ese desánimo lo lleva muchas veces a querer como quitarse la vida, en el caso del profeta Elías. Pero también, hermanos, en otros hombres llegó ese desánimo que ellos creían, hermanos, que la obra que Dios los había mandado a desarrollar no se había llevado a cabo como ellos quizás muchas veces esperaban. Es decir, hermanos, que son cosas que vienen a la vida humana, que vienen a la vida de aquellos hombres que precisamente Dios ha llamado para desarrollar
un ministerio, un trabajo a favor del pueblo para que ellos trabajen de una manera en que ellos hagan a que el pueblo regrese una vez más a Dios. Es decir, no solo los profetas lo pasaron, sino usted puede tener ejemplos, hermanos, cuando el apóstol Pablo, en el capítulo 23, versículo 11, dice que después de que él fue llevado delante del concilio, cuando él comienza a decir que él había vivido delante de Dios con limpia conciencia, y dice que el sumo sacerdote mandó o le ordenó a aquel guardia que estaba junto a Pablo a que le golpeara en la boca por haber dicho eso. Ahora, ese momento fue un momento, hermanos, que Pablo tuvo para poder presentar el mensaje a las personas importantes de Israel, es decir, a todos aquellos hombres que estaban al frente de la nación de Israel. Ahora, pero llega un momento cuando precisamente Pablo es llevado y regresado una vez más a la cárcel, y dice que estando ahí en la cárcel, Pablo estaba desanimado. Es decir, había un desaliento en la vida de Pablo. Quizás él pensó que esta era la única oportunidad que él tenía para poder hablarle a los líderes de Israel y regresarlos a Dios, es decir, hacerles ver que precisamente ellos estaban errando en el camino que estaban y habían abandonado a Dios. Y Pablo creía que esa era la oportunidad que tenía en su vida, porque él iba hacia Roma. Ahora, pero cuando no logra, hermanos, aquel objetivo que él tenía de que los líderes se convirtieran, porque ese era el deseo de Pablo, dice que él se desanima, y estando precisamente en la cárcel, en la noche, el Señor se le aparece y él le dice: ten ánimo, Pablo, ten ánimo, porque así como has testificado aquí en Jerusalén, es necesario, dice, que testifiques en Roma. Es decir, Dios tuvo que animar a Pablo, motivarlo para que no se desanimara, porque una persona, hermanos, cuando el desánimo llega a la vida de esta persona, ya no quiere seguir adelante, ya no quiere trabajar, ya no quiere hacer nada. Es decir, se encierra precisamente de tal manera que esa persona ya no anhela, ya no desea continuar adelante. Es decir, y ese es uno de los problemas, hermanos, que muchas veces se enfrentan las personas: el desánimo, el desaliento, es decir, un desbordamiento moral y físico, donde las personas, hermanos, ya no tienen la fuerza, ya no tienen aquella esperanza de poder salir adelante y creen que todo se ha acabado. Y eso, hermanos, es un problema que, así como ahora en día estamos pasando estos problemas, hermanos, situaciones que están llevando a la gente a desanimarse precisamente por lo que estamos viviendo en la actualidad. Es decir, hermanos, que hay personas que con todo esto que está pasando, yo hace poco en la mañana comentaba con mi esposa y yo le decía de que precisamente con todo esto que está pasando a nivel mundial, hay muchas personas, hermanos, que si esto llega a pasar, hay muchas personas que ya han de haber perdido el deseo de seguir adelante. Y esto va a hacer que muchas personas se queden atrás. Muchas van a seguir, pero también hay muchas personas que se van a desanimar. Porque hay personas, hermanos, que se mantienen vivas mientras están en esa reunión, muchas veces dentro de las iglesias donde se les está dando palabra, en donde se les está animando, pero no es lo mismo como cuando a una persona se le esté llevando el mensaje por medio de las redes sociales. Es muy diferente. Ahora, muchas de esas personas van a caer en esos desánimos, y ese es el problema. Ahora, así como Pablo y muchos hombres, precisamente, hermanos, creían que su trabajo había sido en vano, ellos, hermanos, lo único que ellos pudieron hacer y su única esperanza era poner su trabajo en las manos de Dios. Ahora, no solamente Isaías pensaba que él había trabajado en vano tratando de hacer aquella obra o aquel trabajo que Dios lo había llamado a hacer a favor del pueblo de Dios. Muchos profetas lo hicieron. El profeta Ezequiel es uno de ellos,
Fíjese que Ezequiel en el capítulo 12, precisamente cuando él le habla, Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice que precisamente haga una señal en frente del pueblo porque ellos van a ser llevados cautivos a Babilonia. Dice que él comienza a mostrar aquella señal que Dios le había dicho, de que él preparaba los enseres para irse a otro país, y él comienza a hacer todo lo que Dios le había ordenado, pero dice que el pueblo se burla. Ellos se habían burlado del profeta, es decir, y el profeta, hermano, se veía como defraudado precisamente en ver cómo el pueblo del Señor trataba las profecías que él daba. Ellos decían que las profecías de Ezequiel decían, son profecías que precisamente se van a cumplir, decían ellos, pero ¿a saber cuándo? Es decir, cuando el pueblo precisamente hacía esto traía desánimo al profeta, porque precisamente ellos menospreciaban la palabra que de parte de Dios él estaba llevando. Ahora, llega el momento, hermanos, cuando Dios tiene que cumplir esa profecía, porque Dios le dice, ¿qué es esto que el pueblo está diciendo? Que mi palabra es una palabra que no se cumple. Pero de ahora en adelante le dice, este dicho ya no se va a dar, sino que mi palabra va a ser cumplida. Y es decir, hermanos, que después que el profeta Ezequiel da la profecía de que Israel va a ser llevado cautivo precisamente a Babilonia, 5 años después, esto se está cumpliendo. Ahora, pero vea, hermanos, cómo el pueblo se burlaba, cómo ellos menospreciaban, hermanos, las profecías que él daba. Ahora, cuando el pueblo de Dios hacía esto, el profeta sentía ese desánimo, porque el pueblo no tomaba en serio aquellas profecías que precisamente él estaba dando, que Dios le había dicho precisamente que diera al pueblo. ¿Por qué? Porque en medio del pueblo había falsos profetas, había falsos profetas que le estaban diciendo al pueblo que lo que Ezequiel estaba diciendo era mentira, que ellos nunca iban a ir al cautiverio, que ellos nunca iban a abandonar su patria, y que si lo hacían, pronto regresarían. Pero era algo, hermano, que precisamente llevó a desanimar a estos hombres. Ahora, eso quiere decir, hermanos, que precisamente este desánimo puede llegar muchas veces a la vida humana. Ahora, ¿pero qué debemos de hacer nosotros cuando esos problemas o esa dificultad de no querer seguir adelante, de ver que como que el trabajo que nosotros estamos haciendo en favor del pueblo de Dios no está como llevándose a cabo, porque el pueblo precisamente no quiere seguir adelante? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Precisamente Isaías dice algo muy importante acá. Ahora dice que él dice, en vano, yo que había pensado, dice el profeta, que en vano he trabajado, he pasado trabajos en vano y he gastado mis fuerzas, dice, para nada. Ahora, y aquí me llama un poco la atención, hermanos, estos versículos, porque no son solamente palabras del profeta, sino que también, hermanos, estas palabras, recuérdense que en este capítulo 49, una de las cosas que el profeta está haciendo es dando a conocer precisamente el llamado y la preparación de la vida del Mesías. Ahora, pero estas palabras también se aplican en segunda persona. Es decir, que estas palabras son palabras como que el Señor Jesús estuviera diciendo que su trabajo había fracasado también. Es decir, el desánimo es algo que pudo haber llegado a su vida también, porque recuerden, hermano, que él fue tentado en todo como hombre. Eso dice la palabra del Señor. Eso quiere decir, hermanos, que también hubo como un desaliento en él, cuando él se daba cuenta, hermanos, que estaba llevando a cabo el trabajo o la misión que Dios le había dado, le había encomendado de hacer regresar a Israel hacia Dios, pero que Israel, hermano, se había endurecido. Uno puede ver en las palabras del Señor Jesús cuando él dice que llora viendo a Jerusalén, cuando él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Él dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina
recoge a su polluelo debajo de sus alas y no quisiste. Esas palabras, hermanos, son palabras que expresan como angustia, desaliento, en ver, hermanos, que aquel trabajo que el mismo Hijo de Dios había venido a hacer, o a desarrollar en la tierra para traer de llevar a Israel una vez más a Dios, no se estaba llevando a cabo. Porque cuando él vino, hermanos, precisamente Israel estaba tan duro que fueron pocas personas las que creyeron en él. Eso quiere decir, hermanos, que hasta él sufrió el desaliento. Hasta él sufrió el desánimo en ver como que su trabajo había quedado en vano, es decir, que había agotado todas sus fuerzas tratando de hacer la voluntad del Padre, pero no se había llevado a cabo en el pueblo de Dios. Y esto mismo, hermano, muchas veces pasa en nosotros. Es decir, hermanos, que hay momentos en la vida de que llegan desánimo. Y yo les voy a decir algo, en mí han pasado momentos en que a veces he sentido desánimo. He sentido como que no estoy haciendo nada, he sentido como que el trabajo que estoy haciendo, aunque gasto y mis fuerzas, mi tiempo, lo pongo para tratar de llevar la palabra de Dios a la iglesia, precisamente uno llega a pensar muchas veces como que no está haciendo nada. Llegan momentos de frustración, llegan momentos de desánimo en la vida de uno. Ahora, pero lo importante de todo esto, hermano, cuando todo esto llega a la vida humana, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Qué es lo que precisamente uno tiene que hacer cuando el momento de desánimo llega? Porque llegará ese momento. El Señor Jesús lo dijo. Dijo él que cada día tiene su propio afán y cada día tiene su propio mal. Eso quiere decir, hermanos, que llegará el momento cuando quizás pueda haber un desánimo en nuestra vida. Ahora, pero cuando ese momento llega, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Y aquí el Señor dice, precisamente el profeta dice, mi causa está en poder de mi Dios. Es decir, cuando habla de su causa, está hablando de la misión, del trabajo que Dios le mandó a hacer. Es decir, él dice, mi causa está en las manos de Dios. Y dice, y mi recompensa está en poder de mi Dios. Es decir, no solamente su trabajo, sino la recompensa por lo que él estaba haciendo a favor del pueblo. Ahora, pero ¿qué es lo que él está diciendo cuando dice que mi causa, es decir, que su trabajo, todo lo que él está desarrollando está en manos del Señor? Es decir, él allí deposita su confianza. Es decir, él no deposita su confianza en otra cosa más, sino que en el Señor. El Señor es el que le va a dar la fuerza y lo va a sacar adelante. Es decir, aunque quizás no vea fruto, aunque quizás no vea el desarrollo de aquel trabajo que Dios le ha encomendado, pero precisamente la causa se la deja a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué? Porque llegará el momento, llegará la situación en que precisamente, hermano, lo único que a nosotros nos queda solamente es confiar en Dios. Eso es lo único que nos queda. Es como ahora lo que estamos pasando. Hermano, ¿qué puede hacer uno? ¿Qué podemos hacer si nos preocupamos, si nos afligimos, si llega desesperación a nosotros? ¿Qué podemos hacer? Miles de personas en todo el mundo, millones de personas en todo el mundo están sin empleo, sin trabajo, personas que están vendiendo sus propiedades, personas que quizás se están quitando hasta la vida porque ya no ven solución en esto que está pasando. Ahora, ¿pero qué podemos hacer en ese momento? Es solamente, hermano, encomendarnos a Dios, porque Él es el único que tiene control de todo, y no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Es Dios quien tiene control de todo. Ahora, nada de lo que está pasando escapa de la presencia de Dios. Nada. Y por eso, hermanos, cuando son momentos que lleguen a nuestra vida, que quizás nosotros nos sentamos desesperados, nos sintamos preocupados, o nos sentamos que quizás ya no queremos seguir adelante, es cuando nosotros debemos de confiar en el Señor, depositar toda nuestra causa, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, en manos de Dios.
porque Él es el único que nos puede ayudar. Por eso aquí dice, mire, en realidad mi causa está en las manos del Señor. Hermano, cualquier causa que pueda hacer, estando en las manos de Dios, es decir, todo está seguro. ¿Por qué? Porque Él tiene control absoluto de todo. Versículo 5 dice, he recibido honores delante del Señor, mi Dios. Y mire, aquí dice, pues Él ha sido mi fuerza. Él ha sido mi fuerza. Es decir, Dios, hermanos, es el único que nos puede sostener en los momentos más difíciles de la vida. Él es el único que nos puede reanimar, Él es el único que nos puede fortalecer. Ahora, ¿por qué venimos a la iglesia? Porque aquí es donde a través de la palabra Dios fortalece nuestra vida. Eso es lo que venimos a hacer. Venimos a adorarle, pero también venimos a recibir fuerza de parte de Él. Es decir, a través de su palabra Él nos anima. A través de su palabra Él nos motiva. A través de su palabra podemos recibir fuerza para un día más. Y es por eso, hermano, que nosotros debemos de tener nuestra confianza en Dios, porque de Él viene nuestra fortaleza. Aquí dice el profeta, dice, pues Él ha sido mi fuerza. El Señor, dice, me formó desde el seno de mi madre para que fuera su siervo, para hacer que Israel, el pueblo de Jacob, se vuelva a Él y se una vez más a Él. Esta era la misión que el Señor tuvo en su primera venida. Este era todo el trabajo que Él tenía que hacer. Es decir, tratar de traer a Israel a Dios una vez más. Recuerden, hermanos, que precisamente cuando el Señor comienza a predicar con su ministerio, una de las cosas que el Señor le dice a sus discípulos es que no vayan a nadie más, no lleven su palabra a nadie más, sino primeramente les dijo a las ovejas perdidas de Israel. El propósito de Dios era volver a Israel a los caminos, porque Israel se había alejado de Dios. Tenía años, hermanos, años en que Israel había abandonado a Dios. Es decir, Israel para el tiempo de los tiempos del Señor, precisamente, se había convertido en una nación religiosa. Una nación, hermano, que solamente era apariencia. Una nación que precisamente su religión estaba solamente por encima, pero dentro de ellos no había nada de Dios. Por eso el Señor siempre les dijo, este pueblo, decía el Señor, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, que ese era el propósito del día. Es decir, atraer a Israel al verdadero camino de Dios. Y por eso dice que Él le dijo que fuera su siervo para hacer que Israel, el pueblo de Jacob, se vuelva a Dios una vez más. Versículo 6 dice, así dice, no basta con que seas mi siervo solo para restablecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo haré que seas luz a las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Ahora, vean lo que le dice el Señor, lo que dice el profeta a través de la palabra que Dios le inspira. Dice, no basta con que seas mi siervo. Es decir, hermano, cuando el Señor dice que no basta con que Él sea su siervo y que haga volver a Israel, dice, a restablecer las tribus del pueblo de Israel, dice, no basta con todo eso. Es decir, que el propósito de Dios desde la antigüedad, es decir, desde tiempos, hermanos, el propósito de Dios no era solamente salvar a Israel. El propósito de Dios era salvar a toda la humanidad. Por eso es que dice aquí, no basta con que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Es decir, Dios lo había mandado con el propósito de volver a Israel, de que ellos volvieran a ser obedientes al pacto y para poder traer bendición que Dios había anhelado siempre al pueblo de Dios. Pero no era solamente eso. Es decir, uno de los objetivos de Dios era hacer que toda la humanidad precisamente se vuelva a Dios. Por eso dice aquí de que yo haré, dice,
que seas luz a las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Es decir, que el mensaje de esperanza y de salvación no solamente iba a ser para Israel como nación de Dios. Es decir, el mensaje de esperanza y de salvación era para el mundo entero, es decir, para toda la humanidad. Cuando él dice que va a llevar, dice, va a ser luz a las tierras más lejanas, está hablando precisamente de las naciones gentiles. Ese era el propósito de Dios, alcanzar a toda la humanidad. Fíjense que uno de los propósitos y los objetivos que Dios tenía con Israel era que Israel fuera luz a las naciones. Es decir, pero como Israel falló, Israel se desvió del camino y abandonó a Dios. Entonces, Dios comenzó a trabajar precisamente ya no con Israel, sino con su Hijo. Es decir, que este era el propósito. Que Israel fuera luz a las naciones. Que a través de lo que Israel fuera, las naciones pudieran ver lo que él era y ellos pudieran regresar a Dios. Pero Israel falló en ese propósito. Ahora, por eso es que tuvo que enviar a su Hijo para que él cumpliera ese propósito que Dios había anhelado, que era salvar a toda la humanidad. Israel falló, pero el Hijo, hermano, vino a cumplir esa misión. Y por eso dice, yo te voy a hacer, o te voy a levantar para que seas luz a todas las naciones y para que lleven mi salvación a las partes más lejanas de la tierra. Ese era el propósito de Dios con Israel. Pero ahora Israel falló. Ahora Dios tiene que enviar a su Hijo para que él cumpla el propósito de Dios, que era precisamente, hermanos, llevar el evangelio de esperanza y salvación a todo el mundo. Ahora, una de las cosas, hermanos, que uno puede ver, y uno pudiera pensar que quizás hasta el Mesías pudo haber fracasado en esta obra que Dios lo mandó a hacer, pero no, porque le voy a decir algo. En el futuro, Dios va a restablecer a Israel en su tierra y va a hacer que cumpla los pactos, las promesas que se le habían dado a este pueblo. ¿Y cómo lo va a hacer? Si usted ha leído precisamente Apocalipsis en el capítulo 7, ahí se da detalles de cómo Dios, hermanos, en ese momento de tribulación, Israel va a ser atraído una vez más a Dios. Porque ese capítulo 7 del libro de Apocalipsis habla sobre cuando aquel ángel dice que da un grito y le dice a otro ángel, no dañes la tierra, ni los árboles, ni lo que hay en la tierra. No lo dañes hasta que sean, dice, sellados los siervos de Dios. Hasta que sean sellados ellos. Es decir, y ahí se habla de los 144,000, dice, de todas las tribus de Israel. Y cuando después que comienza a nombrar, hermano, todas las tribus de Israel, dice, de 12 de cada tribu, es decir, hablando en números de cuántos van a ser salvos de cada tribu. Ahora, después de eso, dice que a través de ellos, precisamente, va a haber una evangelización en todo el mundo, donde la humanidad entera, hermanos, todos aquellos que crean en ese mensaje, que estos 144,000 van a llevar, van a ser alcanzados muchas almas. Porque en el capítulo 7 habla de que dice que después de que fueron sellados los 144,000, que son los que van a llevar a cabo esta misión, en ese tiempo de gran tribulación, dice que después vio, una multitud que nadie podía contar. Así dice. Y dice, naciones, tribus y lenguas. Es decir, hermanos, que en ese tiempo de gran tribulación,
se va a llevar una evangelización y a través de esta multitud, de estos 144,000, Dios va a alcanzar a tantas naciones, a tantas personas que precisamente, hermano, ni la iglesia pudo llevar a cabo esta evangelización. Porque recuérdense que uno de los propósitos de Dios con la iglesia es, Él dijo, ir a todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, la comisión está dada para la iglesia. Pero aún la iglesia falló. Pero en el tiempo de gran tribulación, hermano, se va a llevar a cabo una evangelización que ni siquiera la iglesia pudo alcanzar. Y Dios lo va a llevar a cabo a través de esta gran tribulación que se va a desarrollar en la tierra. Por eso dice acá que Él lo iba a poner como luz a todas las naciones para que llevara, dice, su salvación a todas las partes lejanas de la tierra. Versículo 7. El Señor, el Redentor, el Dios Santo de Israel dice al que ha sido totalmente despreciado, al que los otros pueblos aborrecen, al que ha sido esclavo de tiranos. Cuando los reyes y príncipes te vean, se levantarán y se inclinarán delante de ti, porque yo, el Señor, el Dios Santo de Israel, te elegí y cumplo mis promesas. Aquí hay algo, hermanos, que llama la atención, porque dice este versículo 7, mire, el Señor, el Redentor, el Santo de Israel, dice al que ha sido totalmente despreciado. Ahora, le está diciendo precisamente a su hijo que fue despreciado, porque dice que él dice ha sido totalmente despreciado. Ahora, yo le voy a decir algo. Ningún hombre sobre la tierra ha sido tan despreciado y tan humillado como lo fue el Señor Jesús. Ningún hombre ha sufrido tanta humillación y tanto desprecio como el desprecio que recibió el Señor Jesús. Pero hay algo importante también, porque ningún hombre sobre la tierra ha sido tan amado como lo ha sido Él. Millones y millones de personas aman al Señor Jesús. Es decir, hermanos, que aquí por eso dice que el Santo de Israel le dice al que ha sido totalmente despreciado y al que los pueblos, dice, aborrecen. En la versión Reina Valera dice al que las naciones aborrecen. Pero cuando dice al que las naciones aborrecen, se aplica en un sentido, hermano, colectivo. Porque dice al que los pueblos o las naciones aborrecen. Ahora, cuando se aplica en sentido colectivo, es decir, se está hablando, hermano, de todas aquellas naciones que aborrecieron al Mesías. Por eso dice aquí, dice al que los otros pueblos aborrecieron, al que ha sido esclavo de tiranos. Ahora, cuando los reyes y los príncipes te vean, se levantarán e inclinarán su cabeza delante de ti. Ahora, fíjese qué tremendo. Yo lo voy a llevar a Isaías 52:15. Fíjense que en este pasaje de Isaías 52, te lo voy a leer desde el 13 al 15. Hay algo muy importante, hermanos, con referencia a lo que dice este versículo, donde dice que precisamente dice, cuando los reyes y los príncipes te vean,
es decir, hablando del Mesías, dice, se levantarán y se inclinarán delante de ti. Mire lo que dice Isaías 52, versículos 13 al 15. Dice, mi siervo, cuando está hablando de su siervo, está hablando de su hijo. Mi siervo tendrá éxito. Está hablando del siervo sufriente. Recuerden que el capítulo 53 después describe precisamente cuando el Mesías es aborrecido. Dice aquí, mi siervo sufriente tendrá éxito. ¿Éxito en qué? En su misión. Dios está hablando que precisamente su hijo va a tener éxito. Ahora, ¿de qué manera va a tener éxito? Porque estos versículos del 13 al 15 está hablando precisamente del sufrimiento y del triunfo que su hijo va a tener o tuvo, pero tuvo en ese momento en la cruz del Calvario, pero llevará a cabo un éxito rotundo en el futuro. Ahora, ¿por qué? Porque dice, mi siervo tendrá éxito. Dice, será levantado y puesto en alto. Así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido la apariencia humana, así también muchas naciones se quedarán admiradas. Los reyes al verlo no podrán decir palabras, es decir, quedarán callados. Dice, porque verán y entenderán algo que nunca habían oído. ¿Y qué es lo que verán? Mire lo que dice el versículo aquí. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, estos versículos, recuérdense que en esto está hablando el sufrimiento. Dice que muchos se asombraron al ver su semblante tan desfigurado que había perdido la apariencia humana. Es decir, ¿cómo es que el Mesías en su sufrimiento va a tener éxito? Ahora, muchos hermanos se asombraron de cómo él había quedado desfigurado, de cómo lo habían tratado, cómo lo habían humillado. Ahora, ellos, hermanos, así como muchos se admiraron de cómo su apariencia había quedado desfigurada, así también muchos se van a admirar, porque aquí muchas naciones se quedarán admiradas. Dice, los reyes al verlo no podrán decir palabra, porque verán lo que nunca se les había contado. Eso es lo que van a ver, lo que nunca a ellos se les contó. Es decir, hermanos, en la palabra del Señor, recuérdense que se habla precisamente del sufrimiento y de la victoria o de los éxitos de Cristo. Segunda de Pedro habla de que precisamente los profetas habían anunciado el sufrimiento y las glorias, dice, que vendrían detrás de ellos. Ahora, ¿cómo es posible que iban a haber sufrimientos y glorias que lo iban a acompañar? ¿Por qué? Porque muchas naciones, hermanos, solo vieron cómo su apariencia, como dice estos versículos, su semblante fue tan desfigurado que perdió la apariencia humana. Es decir, muchos se admiraron. Muchos creyeron que él había sido derrotado, que él no había alcanzado el propósito de Dios. Pero una de las cosas que uno puede entender, que en la cruz del Calvario, hermano, él alcanzó la victoria. Ahora, cuando dice que así como muchos se asombraron, también dice que muchas naciones se quedarán admiradas. Ahora, ¿por qué se van a quedar admiradas, hermano? Porque muchos de los grandes hombres de la tierra, oiga bien, muchos de los grandes hombres de la tierra, precisamente en él veían algo insignificante, humanamente hablando.
Es decir, un hombre tan insignificante de cómo había quedado desfigurado. Y precisamente, hermanos, ellos se van a dar cuenta y van a quedar maravillados de algo que precisamente se está llevando a cabo y que se va a llevar al cumplimiento total al final, en donde dice que muchos se van a admirar de él. Ahora, ¿qué es lo que les va a causar admiración? Recuérdense que el Señor Jesús, hermano, fue un hombre común y corriente. Es decir, él, hermanos, no era como un poderoso, no era un hombre que nació precisamente en un castillo, no nació de una familia rica, pudiente. Él nació de una de las familias más pobres. Se desarrolló como cualquier otro hombre. Es decir, ¿cómo una persona como él iba a llamar tanto la atención en el futuro de muchas naciones? Ahora, y les voy a decir por qué precisamente muchos de los grandes hombres de la tierra se van a quedar admirados de cómo un hombre con apariencia frágil, oiga bien, tuvo tanto poder o tanta influencia en las mentes de miles de personas. Esto es lo que le va a causar admiración a los grandes, a los poderosos de la tierra. Porque humanamente hablando, ellos veían a Jesús como nada. Recuérdense cuando estaba delante de los reyes, delante de Pilato, delante de Herodes. ¿Cómo lo trataban? Como nada. Incluso se burlaban de él. Incluso dice que cuando Pilato lo manda a donde Herodes, dice que él lo viste como rey. Y le dice que haga un milagro para él. Y luego lo devuelve a Pilato. Y estando en manos de Pilato, lo golpea, se burla, lo escupe. Le preparan una corona como haciéndolo pasar por rey. Es decir, se burla de él. Ahora, ¿cómo una persona vea lo insignificante que Jesús era para la vista humana? Es decir, humanamente hablando, los hombres veían insignificancia en la vida del Señor. Ahora, pero esta insignificancia que ellos vieron en él, humanamente hablando, hermano, los va a dejar maravillados. ¿Cómo una persona tan frágil como Jesús pudo tener tanta influencia en el pensamiento humano? ¿Cómo? Dígame usted, ¿qué ser humano ha tenido tanta influencia en la vida o en el pensamiento de los seres humanos? ¿Quién? Nadie. Nadie. Es decir, la influencia que Jesús ha tenido en la vida, en el pensamiento humano, y no solo en el pensamiento, sino que ha cambiado miles y miles, millones de personas, han sido cambiados por su palabra. ¿Quién ha hecho esto? ¿Qué humano ha tenido tanta influencia en el pensamiento y en la vida humana para cambiarlo? ¿Quién? ¿Qué poderoso ha sido ese? Nadie. Pero Jesús, hermano, por eso dice que muchos se admiraron de cómo quedó desfigurado su apariencia humana. Muchos se admiraron. Pero van a ser muchos los que se van a maravillar, porque dice aquí que los reyes, dice, al verlo los reyes no podrán decir palabras, es decir, que van a quedar mudos, porque verán. ¿Qué es lo que verán? Lo que nunca
Les habían dicho. Ahora, ¿por qué? Porque esa influencia poderosa en la vida de Jesús, en la vida de millones de personas, es algo, hermano, que nunca se habló. Ningún profeta dijo que Jesús iba a tener una gran influencia poderosa en la vida de muchas personas. Usted no va a encontrar que los profetas dijeran que a él iban a seguir multitudes de personas. Es decir, algo que nunca se habló. Se habló de los sufrimientos. Se habló de su padecimiento. Es decir, eso fue lo que más los profetas hablaron. Eso fue lo que ellos hicieron resaltar más en la vida del Mesías. Los sufrimientos, los padecimientos, cómo iba a ser el tratado por la raza humana. Pero nunca se habló de las glorias venideras detrás de esos sufrimientos. Nunca se habló. Y eso es lo que precisamente ellos nunca habían escuchado. Esas glorias que venían detrás de él. Ahora, y dice, y entenderán algo que nunca habían oído. Ya hace algunos años, hermano, predicaba sobre esta gloria, sobre estos sufrimientos y las glorias venideras que iban a venir detrás de él. ¿Por qué los profetas nunca pudieron entender, hermanos? Porque ellos siempre esperaban un Mesías glorioso. Siempre lo esperaban, un Mesías victorioso. Ellos nunca vieron un Mesías, hermano, fracasado. Eso es lo que ellos esperaban. El apóstol Pedro habla de que dice que detrás de su sufrimiento iban a venir grandes glorias. Ahora, en esa ocasión, hermanos, que yo estaba dando esa predicación sobre los sufrimientos y las glorias que iban a venir tras de él, precisamente presentaba una imagen que los profetas solo podían ver precisamente de manera horizontal, solamente la montaña de los sufrimientos, pero la gloria que estaban en línea con la otra no la podían ver. Es decir, precisamente, hermanos, habían dos cosas que se iban a dar. Que detrás de esos sufrimientos del Mesías iban a venir esas glorias anunciadas por él. ¿Y cuáles son esas glorias? Precisamente de la influencia poderosa que él iba a tener en la mente de la humanidad. Y por eso dice acá, versículo 52, muchas naciones se quedarán admiradas. Ahora, ¿quién, hermano, no se queda admirado en ver la influencia y el poder maravilloso de cómo la palabra del Señor transforma muchas vidas? Y lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. No solo ha transformado en el pasado ni en el presente, sino que en el futuro, es decir, hasta lo último, hasta el final de los tiempos, esa palabra de él va a tener tanta influencia en la mente humana que millones y millones de personas han sido cambiados y transformados. Ahora, algo que nadie ha hecho, y esas son las glorias de las cuales se habla que iban a venir detrás de su sufrimiento. Ahora, por eso dice aquí que muchas naciones se quedarán admiradas. Ahora, yo le voy a decir algo. Hoy en día, hermano, hay millones de personas. Oigan bien lo que les voy a decir. Millones
de personas que consideran que ser cristiano es un honor. Y es cierto. Ser cristiano es un honor. ¿Por qué? Porque venimos a formar parte de todas aquellas personas que verdaderamente hemos sido cambiados y transformados por el poder de su palabra. Y uno no tiene explicación para decir cómo han sido esos cambios, cómo si ha sido posible esa transformación en la vida de las personas solo a través de esta persona que humanamente lo consideraron como nadie. Y por eso dice el profeta, cuando los príncipes y los reyes te vean, en el 49:7, se levantarán y se inclinarán delante de ti. Es decir, ¿por qué se van a levantar y se van a inclinar? Es decir, reconociendo que el trabajo que Él ha hecho en la vida humana, nadie lo ha podido hacer. Por eso se van a inclinar. Van a reconocer que verdaderamente Él es el único que puede cambiar y que ha cambiado la vida humana. Amén. Es lo único. Y dice aquí, se levantarán y se inclinarán delante de ti, porque yo, el Señor, el Santo de Israel, te elegí. Es decir, te elegí para cumplir mis promesas. Es decir, hermanos, que una de las cosas más maravillosas que uno puede ver acá, en cómo se habla precisamente de la misión que el Mesías iba a traer a la tierra a favor de la humanidad, pero que también hubieron momentos en que pudieron haber como desánimos. Ahora, pero Él se refugió en Dios. Él, hermanos, dejó todo en las manos de su Padre. Ahora, eso nos habla precisamente, hermanos, a nosotros de que también nosotros tenemos que dejar toda causa, no importa lo que sea, en las manos de Dios. Porque Él es el único que nos puede dar poder, que nos puede dar la fuerza para salir adelante. Amén. Yo no sé si hay alguna persona que está pasando por momentos difíciles, porque yo sé que ahora en este tiempo hay mucha gente que está pasando por situaciones bien difíciles, situaciones de desánimo, personas que ya no quieren seguir adelante, personas que ya perdieron toda la esperanza, como en el caso del apóstol Pablo, y con esto termino. Cuando dice que en el capítulo 28 de los Hechos de los Romanos, de los Hechos de los Apóstoles, dice de que cuando Pablo estaba en alta mar y que ellos iban en la embarcación para Roma, dice que pasaron días de no ver sol y luna. Y dice que todos habían perdido la esperanza de salvarse. Todos. Incluyendo el apóstol. Pero dice que esa noche se le apareció el ángel del Señor y le dijo a Pablo: Pablo, Dios te ha concedido a todos los que van en esta embarcación y ninguno de ellos se perderá. Ninguno de ellos. Y dice que Pablo cobró fuerza y comenzó a hablarles palabras de aliento a aquellas personas que dicen que ya no tenían ánimo ni de comer.
porque no habían comido. Quizás alguna persona pudiera estar pasando por situaciones difíciles también, que ya no tiene deseo de seguir adelante. Ha perdido el apetito por los problemas que quizás está pasando. Pero yo le voy a decir algo. En estos momentos difíciles de la vida es cuando uno tiene que apoyarse en Dios. Amén. Como lo dijo el Señor, o lo dijo el profeta Isaías. Mi causa está con las manos de Dios. Así que yo le invito esta noche a que ponga su causa delante del Señor, porque Él es el único que le puede ayudar. Así de que vamos a orar para quedar despedidos y pedirle a Dios que sea Él quien se glorifique y quien nos dé la fuerza para seguir adelante hasta que todo esto se termine. Y si no se termina, que sea Dios quien nos ayude a salir siempre adelante. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias por cada momento que nos das de poder estar delante de tu presencia. Yo te pido, Señor, por la vida de cada hermano que esté pasando por problemas de dificultad. Quizás no conocemos su vida, pero a lo mejor está pasando por momentos difíciles. Señor amado, en este momento dale fuerza. A los amigos también te pido por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate sobre la vida de cada persona y que traiga fortaleza y salud para cada uno. Te lo rogamos y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo.